Si bien las restricciones de integridad como los primary key, foreign key, los check, etcétera, nos facilitan mucho ciertas restricciones en nuestra base de datos, hay cosas que no lo podemos evitar. Por ejemplo, que un usuario o un cliente no tenga más de 3 cuentas en la base de datos. Esto quiere decir que esta restricción no la podemos hacer más que con programación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es un trigger que nos permita restringir que el usuario no pueda tener más de 3 cuentas. Esto también sería válido, por ejemplo, si quisiéramos hacer una adaptación de este código para una persona que no permitir que una persona pueda modificar los datos que no sean de él. O sea, solamente que él pueda modificar sus propios datos o productos y no los de él. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es que si hay una actualización en la base de datos y que el antiguo cliente sea distinto del nuevo cliente, o que la operación haya sido de inserción, contar la cantidad de cuentas para que haya para ese cliente nuevo que se está modificando. Dado que es un update y un insert, obviamente el operador que se utiliza es el new cliente. Entonces, si la cantidad de cuentas es mayor que 3, entonces vamos a mandar un exception que diga que se cumplió el límite de cuentas para el cliente. Este exception, como es un raise exception, nos va a cortar la ejecución de la función. Por lo tanto, no va a permitir que se inserte o actualice nada en la base de datos. En cambio, si la cantidad de cuentas es distinto de 3, o sea, es menor, vamos a retornar new. Esto quiere decir ejecuta lo que estaba realizándose. Si la operación de inserción o actualización no fue la que ejecutó este trigger, fue el update, simplemente le decimos también que retorne new, o sea, que haga la modificación que se estaba solicitando. En este caso, que lo lógico es que haya sido de eliminación. Por lo tanto, después creamos la función y creamos el trigger con un after, o sea, después de insertar o actualizar en cuentas, por cada fila ejecutar el procedimiento que en este caso se llama máximo número de cuentas. Posteriormente de haber creado este trigger, lo vamos a cargar en el motor de base de datos y vamos a ejecutar unas pruebas. En este caso, para poderlo probar, debemos insertar nuevos clientes. Tenemos la cuenta del cliente 1, que solo tiene una cuenta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es intentar insertarle 3 cuentas más. Entonces vamos a ejecutar estos insert y veremos que al tercer intento nos va a decir que ya no puede tener más cuentas, puesto que ya superó ese límite. En uno de los videos pasados de funciones en el que se trabajó el tema de ciclos, habíamos hecho una función que nos actualizaba los saldos de los clientes en la misma tabla de clientes para saber entre todas sus cuentas cuál era el total de dinero que tenían. En este caso, lo que vamos a hacer ahora es ejecutar un trigger, crear un trigger que mantenga este saldo actualizado cada vez que haya una modificación en la base de datos. Por lo tanto, partimos creando la función actualiza saldo que va a retornar un trigger y vamos a tener la primera opción. Por lo general, cada vez que hacemos un trigger, la función va a tener if o else. Ya, entonces vamos a hacer un if. Si el operador fue insert, entonces vamos a actualizar clientes y le vamos a asignar saldo igual a saldo más new.saldo. ¿Qué es new.saldo? New es el valor que hubo en el insert que se está pidiendo. Obviamente, si le estamos creando una nueva cuenta o estamos insertando datos en esta tabla, vamos a trabajar con un operador de new. Entonces, ese new es el saldo, es el valor que estaba en la operación de insert que se había ejecutado.
y donde el ID sea igual al new.clientID. Lo mismo, el cliente ID que estaba en el insert es el que se está ejecutando en el operador new. New básicamente lo que tiene es la instrucción insert que se había ejecutado con obviamente los parámetros de ese insert. El ID del cliente, el número de la cuenta, el saldo de la cuenta, etc. Y en el caso de que se ejecute, para ejecutarlo y grabarlo, se retorna new. Posteriormente, si el operador fue un update, o sea, vamos a hacer un else if, y en el caso de que sea así, vamos a preguntar si no hubo cambio de titular. En este caso, que el nuevo cliente sea igual al antiguo cliente. Recordemos que cuando tenemos un operador de update, tenemos el record new y el record old. El new almacena lo que hay en el update nuevo, y en el old lo que había para ese atributo afectado en la base de datos. Entonces, si no hubo modificación, vamos a actualizar y le vamos a dar el nuevo saldo y le vamos a quitar el saldo antiguo que había. Por último, verificamos si hubo un cambio de titular, ¿ya? O sea, si el new.clientID es distinto del old. Entonces, si es así, vamos a quitarle el saldo al antiguo cliente y se lo vamos a asignar al nuevo. Retornamos new nuevamente y finaliza esta función con un return new. Siempre debemos retornar algo, ¿no? En este caso, como estamos trabajando con puros if else, la última caso debe ser que sí o sí se va a ejecutar un return new, sobre todo por el caso de que estamos trabajando con un insert y un update. En el caso de un delete solamente podríamos retornar un all. Una vez creada la función, nos procedemos a crear el trigger. Y vamos a crear el trigger y que se ejecute después de insertar o actualizar el tabla cuentas. Y que pues, obviamente por cada fila que se haya visto afectada por este trigger, se ejecute la función creada anteriormente. Luego queda simplemente cargar este trigger en la base de datos y ejecutarla y probarla por medio de alguna actualización o una inserción y verificar que los cambios se hayan efectuado correctamente. Como nos podemos dar cuenta, la idea de los triggers es que podamos simplificar nuestro trabajo y que no tengamos que estar pendientes de todas las cosas que se deben tener correctas en una base de datos, sino que nosotros programemos algo que nos permita facilitar esta tarea, estar actualizando las cuentas, estar verificando que alguien no haga algo que no debería. Entonces nosotros podemos automatizar procesos por medio de los triggers en base de datos. Son muy útiles este tipo de funciones, dado que nos van a simplificar nuestra tarea como administradores de base de datos. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.